Hola, entonces estamos en un nuevo encuentro con los símbolos sagrados de este año, en la clase 6. A ver, vamos a ver, por acá. A ver si me confirma que estamos compartiendo. Tengo un problemita que ya lo vamos a ver si lo solucionamos. A ver, vamos a probar otra vez. Ahí creo que estamos. Bueno, clase 6. Una cita de Gilbert Durán, una persona que trabaja los símbolos y los mitos, tiene muchas publicaciones. Dice, el símbolo nunca objetivo, ya que jamás alcanza un objeto, que siempre se pretende esencial, ya que se basta a sí mismo, y lleva en su interior escandalosamente el mensaje inmanente de una trascendencia, nunca explícito, sino siempre ambiguo y a menudo redundante, verá planteadas en su contra en el curso de la historia muchas opciones religiosas y filosóficas. Entonces, el mito como un elemento no objetivo, justamente como un elemento ambiguo, todo lo contrario a lo que sería el símbolo, como habíamos visto en clases anteriores, que tiene que estar mucho más definido, ¿no? Y justamente este tipo de cuestiones y la fuerza, la importancia que tiene el símbolo en la sociedad o en las construcciones de las identidades y en las creencias, eh, se ha visto también disputado por las creencias netamente religiosas y filosóficas. Esto es lo que expresa Gilbert Durán como para dar un inicio a nuestro tema. Una pequeña cita de Borges de el cuento Tres versiones de Judas. En el Asia Menor o en Alejandría, en el segundo siglo de nuestra fe, cuando Basílides publicaba que el cosmos era una temeraria o malvada improvisación de ángeles deficientes. De alguna manera está dando cuenta, ¿no? Esta idea de que el cosmos, más allá de que es hostil, porque tenemos que vivir, pero no solamente la vida te la dan, pero no te la regalan, ¿no? Como dice Serrat, sino que tenemos que trabajar y muchos de muy pésimas condiciones, muchas veces en estado de esclavitud y demás. Eh, entonces se presenta como hostil, hace frío, hace calor, necesitamos una vivienda, no podemos vivir a la intemperie, nos morimos, si no, las sociedades no pueden prosperar si no tienen una infraestructura política, económica, material que sustente a las sociedades. Entonces, es como un plan perverso, ¿no? Tener que trabajar toda la vida para esto y sufrir toda la vida, en muchos casos, pues, el sufrimiento extremo, ¿no? De todas maneras, parece una broma de mal gusto, ¿no? Justamente esto es lo que quiere expresar de alguna manera Borges, ¿no? Esta idea del cosmos como un lugar que no es totalmente placentero, o para que sea placentero hace falta mucho trabajo. Por eso dice una improvisación de ángeles encima deficientes, entonces de mal haber, ¿no? Y otra cita que me pareció también que puede llegar a ser disparadora, ¿no? La lengua es un sistema de citas.
porque hablamos con fórmula, porque utilizamos cosas que ya fueron establecidas en algún momento y que el mismo uso le ha dado forma a las lenguas y a las identidades, a los pueblos, a las creencias, y trabajamos con eso. O sea, hablamos con material ya predigerido, con material probado en el uso de la comunicación. Entonces, algo estamos utilizando permanentemente en el habla, pero también en la creencia, en la cosmovisión, elementos que ya están instalados desde otros tiempos, desde toda la historia de la humanidad, si queremos ser amplio con esto. Dice Elíade, el primitivo, el hombre arcaico, no conoce ningún acto que no haya sido planteado y vivido anteriormente por otro que no era un hombre. Lo que él hace ya se hizo. Su vida es la repetición ininterrumpida de gestas inauguradas por otro. Esta palabra repetición la utiliza muchísimo Elíade, justamente porque tiene que ver, por un lado, con la acumulación de este material previo que tenemos todos los que vivimos en una determinada cultura, o Eliade lo lleva a nivel humano, no solamente cultural, pero en la cultura por ahí es donde más se ve. Pero este material previo, este conocimiento previo, esta forma de ver previa, eh, y es repetida continuamente para poder de alguna manera mantenerla, porque es un lugar seguro, como diríamos ahora, una zona de confort que nos permite tener un preconcepto de lo que es el cosmos, que es algo que no podemos entender como lo planteaba Borges de alguna manera, ¿no? Y por qué Dios de alguna forma, si es un Dios bueno, crea un lugar que sea hostil y que hay que trabajarlo continuamente, ¿no? Para que sea agradable. Esta repetición consciente de hazañas paradigmáticas determinadas denuncia una ontología original. Recordemos que la ontología es la disciplina que estudia al ser, la disciplina filosófica que estudia al ser, ¿no? Y todas estas cuestiones, como con un marco previo, restablecido, como una base que tenemos, y esa base que son los arquetipos, desde el punto de vista de Ilíade, en este caso, porque estamos hablando ya de historias de las religiones y demás, esos símbolos en el marco de la historia de las religiones, eh, vienen desde de tiempos ancestrales de acumulación de material, ¿no? Para Ilíade, la experiencia religiosa modifica la percepción del espacio y del tiempo. Por ahí lo estoy tapando yo con mi imagen chiquita allá arriba. Entonces, el cosmos el cosmos, como de alguna manera lo conocemos y lo conocían los antiguos, es un orden. Cosmos quiere decir orden en griego, ¿no? Y es la contraparte del caos. Los dioses ponen orden, o en todo caso podemos decir que ordenan el material caótico, que es un material rebelde, un material que se resiste a cambiar, pero el poder de los dioses creadores, estos demiurgos, como los llamamos, eh, tiene la capacidad de transformar el caos, que está en un marco estático y cerrado, en un marco dinámico, en un aspecto dinámico, que va a ser justamente la creación. Este caos frecuentemente se representa como aguas indómitas, por ejemplo, el agua del mar particularmente, el océano, las aguas saladas, en contraposición a las aguas dulces, que son las aguas benefactoras que permiten la comunicación y permiten, bueno, la pesca y son relativamente mansas. A veces inundan, ¿eh? A veces también son malas. Pero el mal, en términos acuáticos, es el mar propiamente dicho. El mar se presenta como un elemento del caos primordial que existía antes de la creación. El mismo Yahvé pone orden en las aguas son previas, si uno lee detenidamente el Génesis, puede intuir que ahí hay material previo
y ese material previo son las aguas, que están personificadas también en la Biblia, pero no en el Génesis, en otro lugar, como el famoso Leviatán, contra el cual lucha Yahvé, una especie de serpiente fabulosa, marina, que representa al mar, no es que está en el mar, es el mar, y a partir de ahí pone orden en la cosa, ¿no? Entonces, un acto de creación es una hierofanía, una manifestación de lo sagrado que transforma el espacio y el tiempo. Entonces el cosmos, el pasaje del caos al cosmos, es el pasaje de lo no manifestado en lo manifestado y es un arquetipo que es aquello que han realizado estos seres fabulosos in illo tempore, como dice Elíade, en tiempos primordiales, en tiempos donde no existía en sí el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de arquetipo de el caos y el cosmos, el arquetipo de un Dios creador, un demiurgo, existe en muchísimas religiones, ¿no? Por no decir en todas. De alguna manera, si bien no en todas las culturas se han encontrado poemas de la creación, en toda la cultura, hablemos de culturas que tengan escritura, ¿no es cierto? Que nos hayan podido llegar elementos para poder abordar, como es la escritura, ¿no? Eh, no se sabe si son poemas que se han perdido o si no lo han tenido directamente al poema de la creación o alguna forma de dar cuenta de este pasaje del caos al cosmos. Pero sí es muy, muy frecuente que existan estos poemas, ¿no? Bueno, uno de estos seres a los cuales hay que mantener a raya es el caso del pájaro Ansú, de la mitología sumero-acadia, ¿no? La primer nombre es sumerio siempre, ¿no? Y el segundo es acadio. Eh, Dijimos que esta cultura, la gran cultura mesopotámica que va pasando elementos de una cultura a otra y a pesar de que cambien las lenguas, la mitología y muchas estructuras sociales se van manteniendo, ¿no? Eh, este pájaro fabuloso roba, es un elemento caótico, y roba la tablilla del destino del santuario del dios Enlil, y Ninurta lo enfrenta para recuperar eso y volver el orden, a establecer el orden, ¿no? El cosmos. Porque, bueno, las tablillas del destino justamente marcan eso, tienen el poder sobre la situación y el pájaro, como un elemento caótico, invade ese cosmos al robar las tablillas, lo vuelve caótico, entonces un dios valiente, un dios guerrero, va y lo recupera. Esta era la idea. El caos preexistente es dominado por alguna divinidad y que crea el universo a partir de ese material. Frecuentemente con el mismo material de la muerte de ese ser fabuloso, ¿no? Simbolizante del caos. Pero ¿qué pasa? Las muertes nunca son definitivas de estos seres. Siempre hay, el elemento del caos siempre acecha al cosmos, siempre está ahí de poder invadir el mar, el arquetipo de la inundación y todo este tipo de cosas están muy, muy presentes en el pensamiento de las culturas antiguas, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el espacio y el tiempo. Cuando aparece esta primera hierofanía, el espacio caótico se transforma en un espacio de alguna manera sagrado. El cosmos es un elemento sagrado, a pesar de tener elementos profanos también adentro. El hecho de la creación hace que el cosmos sea un elemento, un lugar sagrado, ¿no? Pero también tenemos el tiempo, el otro factor importante. El tema está que templo y tiempo tienen la misma raíz, esta raíz indoeuropea, ¿no? Esta lengua hipotética construida por los filólogos, ¿no? Esta raíz tem,
quiere decir, eh, cortar. Entonces, el templo sería un recorte, un lugar de espacio sagrado en un espacio profano. Y el tiempo sería un recorte de la eternidad, en la eternidad. Está la eternidad como si fuera un gran plano y el tiempo marca un sector, un comienzo y un final, porque tiempo tiene la raíz tem, que significa corte o recorte. Entonces, el tiempo tiene un principio y tiene un final. Después aparecen cosas, por supuesto, como tiempo cíclico, que es una contradicción, es una especie de oxímoron, porque el ciclo es una continuidad, es una eternidad el ciclo, ¿no? En cambio, el tiempo tiene un principio y un final. Hablar de tiempo cíclico sería como una especie de contradicción, pero la verdad es que no tenemos otra palabra para denominar a eso. En todo caso, eternidad, como una contraposición a tiempo. Pero también se habla, en el lenguaje vulgar hablamos de tiempo eterno. Son contradicciones por no tener las palabras por ahí necesarias, adecuadas, o por lo menos coloquialmente, para poder expresar este tipo de cosas. Por eso hablamos de que en la antigüedad el templo era este lugar sagrado, específicamente sagrado, más allá de que todo el cosmos es sagrado, pero el templo era el lugar sagrado y a partir de ahí también aparece el tiempo sagrado que está dado por la ciclicidad. El hombre antiguo vivía en un tiempo eterno dado por los ciclos anuales. Por eso había que repetir el ciclo. Esta palabra repetir que yo nombraba al principio, justamente Eliade dice que en un principio, en un tiempo primordial, in hilo tempore, las cosas fueron creadas por una divinidad y que había que mantener ese orden recreando esas acciones, particularmente la del tiempo, todos los años, pero también recreando, por ejemplo, el uso de ciertos elementos de trabajo, como por ejemplo el arado y todo este tipo de cosas. Cada cosa tiene su arquetipo y su hierofanía en su momento, y había que repetirlo para poder mantener ese estado de las cosas, ese cosmos. Dice, el mundo tiene sentido si se repiten los arquetipos que le dieron origen. Repetición del acto cosmogónico. La cosmogonía es justamente esta formación del cosmos, ¿no? Entonces, todos los años, con las fiestas de Año Nuevo, había que repetir. De hecho, lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo, pero ya en un marco que no es el marco estrictamente mitológico. Si bien tiene mucho de simbólico, muchísimo de simbólico, a veces no nos damos cuenta, pero Año Nuevo, Vida Nueva no es solamente una frase, realmente lo sentimos como si fuera un reseteo del año y este año voy a hacer algo que me quedó pendiente de años anteriores. Nunca lo hacemos, pero bueno, nos proponemos, por lo menos lo pensamos. ¿Y por qué? Porque la amenaza de retorno de la fuerza del caos es permanente. Entonces, la permanencia de estas fuerzas del caos que acechan eh, hace que la repetición del acto cosmogónico sea el mismo acto cosmogónico que se está realizando en ese momento. O sea, no es que es una recreación simbólica en sí. Para el hombre primitivo era como que el universo se volvía a crear, efectivamente. Más allá y esos rituales lo que hacían era justamente eso, volver a crear el universo que, entre comillas, ya se había desgastado y que era propenso a que las fuerzas del caos lo puedan invadir. El templo es un reflejo del mundo divino. Su arquitectura es a imagen y semejanza de la representación que los hombres se hacen de lo divino. Son como réplicas terrenales de los arquetipos celestiales, al mismo tiempo que imágenes cósmicas. El propio universo está concebido como un templo, ¿no? La puerta del templo marca la ruptura entre el exterior, el caos, y el interior, el cosmos. El lugar de emplazamiento del templo se considera como una comunicación con los tres niveles. Entonces, eh, pinta tu aldea y pintarás el mundo.
es algo así. El templo es una representación edilicia es de todo el cosmos. Entonces, por ejemplo, la entrada a un templo, la puerta del templo, es el límite entre el espacio profano y el espacio sagrado. O sea, en términos simbólicos y ampliando la visión, el caos está fuera del templo y cuando entra a los primeros jardines y demás del templo, o las primeras manifestaciones del templo después de las murallas, entraría al cosmos. Y ahí hay toda una manifestación del cosmos y que se va, por supuesto, volviendo cada vez más sagrado y termina en el Naos, que es el lugar más sagrado del templo. Eso por un lado. Y pero por otro lado, eso es en el nivel espacial, en el nivel de la superficie, ¿no es cierto? Uno va caminando y va entrando en el templo y se va metiendo cada vez a un lugar cada vez más sagrado. Las personas comunes no tenían posibilidad de entrar a los templos, entraban solamente sacerdotes y reyes, y después en el nao, la parte más profunda, únicamente entraba el sumo sacerdote y en ocasiones el rey, y nadie más. Entonces, el interior de los templos era desconocido por la mayoría de las personas. Pero hay otra cuestión también, el eje vertical. El eje vertical es el que une estos famosos tres niveles. El templo era, simbólicamente, por supuesto, el lugar donde se había creado el universo. El origen del cosmos había sido en el lugar donde después se construyó el templo. Entonces, esa construcción albergaba al axis mundi, al eje del mundo, y era el ombligo del mundo, la famosa frase, el ombligo del mundo, era justamente el lugar del templo. Ahí había una especie de concepción vertical que unía el nivel terrenal con el nivel celestial, pero también con el nivel del inframundo, el nivel infernal. Entonces, el templo visto como un espacio que se iba en la superficie sacralizando, pero también una vez que uno llegaba al centro del templo, tenía que haber una especie de eje que unía los tres niveles. Entonces, esta imagen da cierta idea, o pretende dar cierta idea, ¿no? Un templo y cómo el cosmos es el templo símbolo de todo el cosmos, y cómo el espacio se va degradando, se va haciendo cada vez menos sagrado, se va diluyendo la sacralidad cósmica a medida que uno se va alejando hasta que llega a los límites del caos, ya un lugar donde impera el caos, que para las culturas antiguas generalmente se trataba del mar, del océano inconmensurable, de esas aguas que no se podían dominar de ninguna manera, del agua salada que es hostil a las personas. Las personas necesitan el agua, pero el agua salada es totalmente hostil. Es un elemento que acecha, uno puede estar en el mar y morirse de sed. Entonces, también en el caso de estos culturas de Oriente Medio, que son las que nosotros trabajamos, también el desierto representa el lugar de las fuerzas del caos. También el desierto era inmanejable. Eh, entonces, y en el lugar del templo también se extendía el axis mundi, el eje que comunica los tres niveles. Dice, la experiencia religiosa crea una geografía sagrada donde cada lugar se transforma en un lugar sagrado en la medida en que reproduce la gesta y los eventos atemporales recogidos en los mitos. Para el hombre arcaico, el territorio se cargaba así de una profundidad inmaterial al dotarlo de contenido mítico. Bueno, nada más que un ayornamiento de lo que estábamos diciendo, ¿no? La existencia de los campos santos. La iglesia como un lugar consagrado simbólicamente en un espacio sagrado, un recinto sagrado, eh, y el lugar más sagrado de todo está adentro de la iglesia. De hecho, muchos nobles
reyes están enterrados adentro de la iglesia, inclusive en los mismos pisos. Eh, yo no sé si acá en el país se da ese tipo de cosas. Yo creo que también hay algunos lugares donde están. Sí, lugares muy antiguos, sí. Recuerdo en Misiones. En Misiones hay, los jesuitas están enterrados en el piso, si mal no recuerdo. Pero de todas maneras, el espacio que rodea a la iglesia también es un espacio sagrado, el Campo Santo, donde las personas querían estar enterradas. Hay muchos ejemplos de esto, sino que inclusive acá en Rosario nosotros comentábamos también que todavía quedan algunas, por lo menos las lápidas están de los primeros pobladores notables de la ciudad que estaban enterrados ahí al costado de la iglesia. Después la, las sociedades se fueron diversificando, la iglesia empezó a tener cada vez menos poder, reducir un poco el poder, y el higienismo también contribuyó a que los cementerios se separaran del plano urbano. Después la misma urbanidad los volvió a incluir porque se fueron expandiendo las ciudades. Hay todo un proceso ahí que ha pasado donde se perdió un poco la idea esta del Camposanto, ¿no? Del Camposanto como vecino a la iglesia. Pero hasta hace relativamente poco eso seguía manifestándose como era en la antigüedad. Bueno, Göbekli Tepe es un lugar, un lugar de Turquía, donde hay un yacimiento arqueológico muy importante y es un yacimiento que eh, trae mucha controversia porque parece contradecir mucho de las propuestas que la arqueología había hecho respecto de las sociedades. Es un lugar aparentemente de una sociedad que todavía no conoce la agricultura, entonces se trata de sociedades nómades, pero que tienen un santuario estable o de ocasión o estacional, en donde se realizaban rituales y demás sobre fertilidad y otras cosas, ¿no? Pero contradice porque queda muy alejado en el tiempo de lo que se venía manejando, ¿no? Varios milenios de diferencia tiene. Entonces es un lugar muy interesante para estudiar. Hay muchos elementos simbólicos, por ejemplo, hay tallas de animales muy estilizados, que se supone que tienen una carga simbólica muy importante. O sea, hay que distinguir un poco en la Edad de Piedra esta mera representación de animales, eh, y los animales como símbolo de otra cosa. Por muchos animales se representaban por ahí para propiciar la cacería, pero el simbolismo va como evolucionando, pasando a un nivel superior de abstracción en cual el animal simboliza otra cosa. No es el animal propiamente el que está dibujado, sino un símbolo. El animal es un símbolo de otra idea. Eh, entonces, en este lugar parece haber ese tipo de cosas y no condice con las edades, con las épocas que se venían manejando. Entonces, un lugar muy interesante para tener en cuenta. Acá tenemos una visión más corta de un lugar central y es circular, tiene esta forma circular, ¿no? Justamente como la idea del círculo tiene, o la idea de la curva, tiene la idea de un centro. Hay esculturas muy extrañas también en forma de T que tienen representaciones humanas. Bueno, todo un lugar como para el asombro y para descubrir. Dice, los templos no se construyen para ser el centro geométrico de un mapa terrestre, sino de ser el centro simbólico del cosmos, el axis mundi o eje del mundo, conectando lo divino con lo humano. Esto que decíamos, ¿no? Se hacen en la superficie de los templos, pero no son un centro geométrico. A veces la geometría es muy importante, la geometría del círculo es muy importante, pero a veces no es tan importante eso, sino que el simbolismo pasa por justamente un centro que no es un centro estrictamente geométrico, sino que es un centro simbólico. Pero vamos a hablar después también del tema del simbolismo del círculo que en algunos lugares se manifiesta con muchísima intensidad, y del cuadrado también, ¿no? Bueno, el Axis Mundi, esto que había ya mencionado, ¿no? El eje del mundo, el ónfalo en griego es el ombligo del mundo, ¿no? Los tres niveles cósmicos, tierra, cielo, regiones infernales, se ponen en comunicación con la imagen de una columna universal, el Axis Mundi, que une
tal vez que lo sostiene el cielo con la tierra y cuya base está hundida en el mundo de abajo llamado infierno. La columna cósmica de semejante índole tan solo puede situarse en el centro mismo del universo, ya que la totalidad del mundo habitable se extiende alrededor suyo. Esto es de lo sagrado y lo profano de Elíades. Creo que yo se los dejé en la bibliografía a este libro. Tiene muchos elementos importantes. Por ahí Elíades es un poco repetitivo también con las cosas, pero siempre es interesante volver a los textos de Elíades. Y lo que vemos acá, justamente, es el famoso Templo Blanco, el Zigurat de Uruk, ¿no? Fíjese, construido aproximadamente a partir del año 4000 a.C. Esto es lo que ha quedado de ese Templo Blanco. La puerta de Istar se cree que fue construida por Nabucodonosor II, ¿no? Ahí me quedó separado el nombre. Eh, este, este rey neobabilónico del exilio a Babilonia de los judíos, ¿no? Construyó esta puerta, era una de las 8 puertas de Babilonia. Esta era la puerta principal donde se celebraba, se hacía la gran procesión de las fiestas del Akitu. El Akitu era el festival de Año Nuevo, ¿no? Esta puerta está hoy, porque la descubrieron arqueólogos alemanes y está en el Museo de Pérgamo en Berlín. Tiene ladrillos esmaltados, vitrificados, ¿no? Con distintas imágenes, algunas las vamos a ir viendo ahora de camino. Em, y bueno, Babilonia era la, la ciudad más esplendorosa del mundo, y particularmente en la época de Nabucodonosor, él se ocupó mucho del sostenimiento del templo. Fue un gobierno muy centrado en lo político, pero también en lo religioso y en lo cultural. En contraste por ahí con Asiria, era el otro poder del momento, en donde estaba todo mucho más militarizado, tenían otro tipo de cultura, a pesar de ser vecinos y, entre comillas, parientes, ¿no? Eh, Babilonia tenía esa impronta, ¿no? El Festival del Akitu que recién nombré, ¿no? Festival de Año Nuevo. Esta es una celebración actual del Akitu, todavía se sigue celebrando, por eso ahí puse que es uno de los festivales más antiguos y que tienen unos 6000 años. Se había interrumpido en una época cuando se empieza a instalar el cristianismo como religión imperial, se suspende por un tiempo bastante prolongado, pero después se vuelve a retomar. Y hay hoy culturas que se consideran herederos de los asirios, y una cultura mixta, ¿no? Porque tiene que ver también con elementos siríacos y demás, pero que siguen celebrando este festival de Año Nuevo que se realizaba en, durante el equinoccio de primavera, sería el equinoccio de otoño para nosotros. Un momento clave en el antiguo Oriente Medio porque era justamente cuando se renovaba el año. Los años nuevos, generalmente en esta región, se celebraban durante los equinoccios. Fíjense que el, yo les comentaba que el, el Rosh Hashanah de los judíos se celebra en nuestra primavera, o sea, en el equinoccio de otoño. Pero eso fue una victoria política de líneas internas bueno, que ganaron la batalla contra el otro sector político que litigaba por el año nuevo en nuestro equinoccio de otoño, en el de primavera de ellos, ¿no? Y que quedó como el momento de la Pascua para los judíos. Lo que los judíos hoy celebran como Pascua y los cristianos celebran
la Semana Santa, equinoccio de primavera para el hemisferio norte, ¿no? Para Antiguo Oriente Medio, eh, era justamente el Año Nuevo, cuando comienza la primavera. Pero a veces también había otro Año Nuevo, que era en el otro equinoccio. Depende de cómo viniera el año, podían celebrar otro Año Nuevo más. En realidad, más que Año Nuevo, comienzo de año, ¿no? Para propiciar que el tiempo que venía, que vendría, que fuera bueno. Eh, por eso se puede. Entonces, desde esos dos puntos hubo puja política y bueno, terminó, en el caso de los judíos, terminó ganando esa batalla eh, el equinoccio de otoño. Por eso se celebra hoy el Año Nuevo Judío a partir de ese momento. Por supuesto que son calendarios lunares, por eso no coinciden con el calendario solar que tenemos nosotros civil y por eso hay que calcularlo todos los años, ¿no? Eh, bueno, el Akitu, el Sasmuk en lenguas sumerias, que significa borde del año, ¿no? O límite del año o comienzo del año. Pero Akitu es una palabra acadia que tiene que ver con la cebada, porque era justamente el momento que se realizaba la fiesta de la cebada. Dice, su nombre primero es sumerio para cebada, dice, y originalmente marcaba dos festividades que se celebraban al comienzo de cada uno de los medios años del calendario sumerio, con motivo de la siembra de la cebada en el otoño eh, y el corte de la cebada en la primavera. O sea que sería en nuestro otoño. La región babilónica llegó a dedicarla a la victoria de Marduk sobre Tiamat. Comenzaba más o menos, ¿no? Entre el 21 del mes de Adaru y el primero de Nisan, considerado el primer mes del año equivalente a marzo-abril. Por eso tenemos que ver, ajustar el tema de la fecha, ¿no? Pero básicamente era así. Como eran calendarios lunares, no son los mismos, no podemos establecer precisamente, ¿no? Eran 12 días de festejo. Y claro, Babilonia eh, aprovechó esta celebración estacional y netamente agraria para fortalecer su identidad, su poderío, e hizo ahí, en esa fecha, por supuesto que una fecha de recreación de el arquetipo este de la creación del cosmos, ¿no? La repetición de este arquetipo, la renovación del tiempo y demás, ¿no? Pero hizo ahí la victoria, recreó la victoria del dios patrono de Babilonia sobre las fuerzas del caos, en este caso sobre Tiamat. Y eso es justamente lo que vamos a tratar de ver hoy, de dar lectura a pequeños párrafos que yo fui armando a partir de este poema que se llama El Enuma Elish, que es un poema muy largo, tiene muchísimos elementos, es muy interesante, lo hemos visto en otras oportunidades, pero con otras ópticas. Ahora lo vamos a tratar de ver con la óptica de este arquetipo del centro, que es el que nos está interesando. El simbolismo del centro, del lugar donde fue, el lugar preciso donde fue creado el universo y donde se comunica los tres niveles. Por eso yo fui cortando para dar una introducción primero y después para darle fuerza más que nada al aspecto que estamos trabajando. Pero el poema es muchísimo más largo, ¿no? Por eso algunas cosas las voy a tener que ir explicando más que leyendo. Eh, bueno, es aproximadamente del 1300 antes de Cristo, aunque en realidad viene de antes, ¿no? Es un poema que tiene origen sumerio, lo que pasa es que después se formaliza. Y algo similar pasa con la epopeya de Gilgamesh también, que después se establece como una epopeya en otro momento, pero que responden a tiempos mucho más antiguos, ¿no? Dice, recuperado por el arqueólogo inglés Layard, en 1849 en forma fragmentaria en la biblioteca de Asurbanipal. Fíjese, la biblioteca de Asurbanipal es del siglo VII, ¿no? Es asiria, ¿no? Porque Asurbanipal se ocupó, es un rey asirio que se ocupó
de que en cada una de sus conquistas, por supuesto, masacraba a todas las poblaciones, todo un tipo muy, muy pragmático, pero, era un intelectual y él le interesaba mucho coleccionar libros en forma de tablillas, ¿no es cierto? Entonces, de cada lugar se llevaba a la biblioteca o canjeaba con otros reyes bibliotecas enteras, ¿no? O hacía copiar cosas. Entonces, la biblioteca del Surbanipal es un lugar es un lugar que ha provisto de mucha literatura de Oriente Antiguo, particularmente de Mesopotamia, ¿no? Eh, Porque justamente este rey se dedicó a juntar esos textos que digo, tal vez de otra manera se hubieran perdido y tal vez nunca hubieran llegado a nuestras manos. Probablemente fue compuesto a finales del segundo milenio, incluso antes, en la época de Hammurabi, periodo babilónico antiguo, ¿no? Y ahí está más o menos la fecha. Hay quienes piensan que puede ser del periodo casita también, ¿no? Los casitas tuvieron mucho tiempo en poder de Mesopotamia, ¿no? Y es un fragmento de una de las tablillas. Dice, cuando en lo alto aún no había, el cielo no había sido nombrado y abajo la tierra firme no había sido mencionada, con un nombre, solo Apsu, su progenitor, y la madre Tiamat, generatriz de todos, mezclaba juntos sus aguas. Primero, se parece mucho al comienzo del Génesis por ahí, ¿no? Y por otro lado, y por el hecho de que no habían sido nombradas las cosas. El que las cosas se crean con la palabra fue todo un avance. Ya para esta época es bastante tardía esta idea porque viene uno de los primeros textos es el texto que habla de la creación por parte de Ptah. Yo no, mencioné eso, ¿no? Egipcio, que eh, a través de la palabra crea las cosas, igual que lo va a hacer después, mucho más adelante, mucho más tarde, Yahvé. Yahvé también crea y Dios dijo y las cosas se hicieron. Los dioses, los textos más antiguos sobre las creaciones, sobre las cosmogonías, yo les comentaba que, por ejemplo, el ser humano se hacía con una masa. Acá también se termina haciendo así, vamos a ver, porque también comparte diferentes tradiciones, ¿no? Pero esto es interesante, que los nombres dan sentido a las cosas, dan existencia a las cosas. Y de alguna manera tienen que ver con lo que vimos, ¿no? Con las cosas que son, cuando uno puede nombrar las cosas se figuran, ¿no? Que vimos al principio del curso, ¿no? Cuando los dioses aún no habían aparecido, ni habían sido llamados con un nombre, ni fijado ningún destino, los dioses fueron procreados dentro de ellos. Entonces tenemos dos conceptos muy arcaicos, ¿no? Por un lado, Apsu, un concepto masculino vinculado con las aguas dulces, y, y una figura femenina, la madre Tiamat, que está relacionada con las aguas saladas. Las aguas dulces son aguas del bien, de alguna manera, todavía no están marcadas esa diferencia, y las aguas de saladas van a ser las aguas caóticas, ¿no? Pero en este momento están mezclados. Es una masa informe, es el caos propiamente dicho, no tiene forma. Es lo no manifestado, como decíamos antes, que se va a transformar luego en lo manifestado. Entonces, ahí adentro de esos dos elementos muy primitivos, se gestan los dioses. A partir de un principio masculino y un femenino, se empiezan a gestar los dioses dentro de esa masa líquida. Pero ¿qué pasa? Los dioses generan disturbios, dice, y no dejan dormir a Apsu, que es la parte masculina, ¿no? Dice, Apsu, abriendo su boca, levantó su voz y dijo a Tiamat, su conducta me es desagradable, de día no tengo reposo y de noche no puedo dormir. Voy a reducir a nada, voy a abolir su actividad para que se restablezca el silencio y podamos dormir. Eh, entonces, cuando dijo eso, que los iba a eliminar a los dioses que hacían disturbio, dice, los dioses, cuando decían esto, se pusieron nerviosos. Ea, el dios sabio, que conoce todas las cosas, concibió un plan. Después de encadenar a Apsu, le dio muerte. O sea, directamente mató a Apsu. Luego estableció su morada sobre ese
especie de cadáver simbólico, ¿no? Estableció en su morada. Después de que había inmovilizado y abatido a su enemigo, y en ella marcó la sala de ceremonias. En el corazón del Apsu nació Marduk. En esa sala, que lo hizo a partir de justamente de un elemento en su momento caótico, eh, el Apsu como parte del caos original, ahí con ese material hizo esa morada y ahí se gestó Marduk, el patrono de Babilonia, que es el que estamos viendo acá. Que yo les comentaba que acá se puede ver a Marduk con un dragón a sus pies, un mayuyo, y sobre las aguas que termina dominando, ¿no? Eh, dijo Anu, la divinidad superior, de Marduk, dijo su divinidad es muy otra, grandemente sublime, está por encima de ellos con mucho, sus formas son perfectas y admirables, imposibles de imaginar, imposibles de mirar. Y Anu produjo y engendró entonces cuatro vientos que ofreció a Marduk. Anu sería el abuelo de Marduk. Por ahí dice hijo, pero en realidad es el abuelo, porque está todo en el Enuma Elish está todo el linaje de los dioses estos que van a transformarse en dioses cósmicos en contra del caos. Pero yo lo vi porque no íbamos a terminar más. Cualquier cosa se los dejo a ustedes como una inquietud. Después en algún momento les voy a pasar el texto que tengo yo, pero lo pueden conseguir en internet. Pasa que el que yo tengo es de Lara Peinado y tiene todo aclaraciones al pie de página que me parece que son muy interesantes. Eh, Dice, creó los cuatro vientos que únicamente Marduk podía manejar, ¿no? Este es el monstruo que yo les comentaba, este dragón Mayuyu que está en la puerta de Istar, ¿no? Que es uno de los contra los cuales que derrota Marduk. Por eso aparece como una especie de, de mascota ahí al lado, ¿no? Es símbolo de Marduk, es una mezcla de elementos, no se lo considera serpiente, pero es un elemento, tiene elementos de otro animal, inclusive tiene cuernos, ¿no? Dice, ofreció unos vientos a su nieto, dice, para que se divierta. Tiamat se agitaba día y noche y sus dioses sin tregua soportaban los golpes del viento. Ahora es la parte femenina de esas aguas caóticas la que se incomoda por los vientos. La madre Kubur, ahí le puse que Kubur es el río de agua salada de los infiernos y que sería como una especie de otro nombre que se le da a Tiamat, otra forma de llamarla a Tiamat, que había formado todas las cosas, acumuló armas irresistibles, dando luz a dragones gigantes de dientes agudos, con mandíbulas despiadadas, llenó sus cuerpos de veneno en lugar de sangre, revistió de terror a los temibles leviatanes. Tiamat, incómoda por los disturbios que produce el joven Marduk, eh, crea un ejército de seres terribles. También aparecen acá los hombres escorpiones que aparecen en otros relatos también de Mesopotamia, ¿no? Acá tenemos otra cabeza de Mayuyu, un bronce, ¿no? Del Louvre. Los Igigu, eh, todos se reunieron con los Anunnaki al completo. Sus labios estaban cerrados, permanecían en silencio. Ningún dios quería ir ni salir para hacer frente a Tiamat. Tiamat crea el ejército de estos demonios y ninguno de los dioses de este linaje de dioses que van a ser cósmicos eh, quiere enfrentarla. Los Igigu y los Anunnaki son como dioses como de segundo plano, son dioses que no tienen un nombre eh, particular cada uno, se dice que son 300 y 300, a veces están en el cielo y a veces están en el inframundo. El texto que estamos trabajando marca a los Igigu como seres celestiales, dioses celestiales, y los Anunnakis más anclados
al plano del inframundo, ¿no? Pero depende, hay otros textos que hablan de otra manera también. Dice, pero la cosa es que ninguno quería ir a enfrentar a Tiamat y a su ejército maldito, ¿no? Entonces se adelantó Marduk. Después el texto habla muchísimo de esto, porque proponen a un dios y ese dios se acobarda, no quiere ir, y otro tampoco quiere ir, hasta que Marduk dice, voy a ir yo. Pero lo que dice acá, dice que nada de lo que yo vaya a determinar se ha cambiado. O sea, pide plenos poderes. Yo voy a hacer, pero quiero plenos poderes. Y nos resuenan todavía ciertos políticos que pedían plenos poderes, ¿no? Justamente una estrategia. Yo los voy a salvar, pero quiero todo el poder, y bueno, reelección permanente, todo este tipo de cosas. Cuando el capitán hubo matado a Tiamat, está también la muerte de Tiamat, pelea con todo esto y mata a Tiamat. em, Dice, su ejército se dislocó y su estado mayor se dispersó. Con la cabeza reposada, el Señor contempla el cadáver de Tiamat. Dio muerte a este mar en forma de gran serpiente. Y acá supuestamente lo tenemos. No se sabe porque no hay muchos datos sobre este sello cilíndrico particular, pero se ve a un dios héroe acá arriba sobre una gran serpiente que tiene cuerno. Probablemente se trate de Tiamat. También aparece como Asur, ¿no es cierto?, el dios de Asiria, porque la idea está de Numa Eris de Marduk como patrono de Babilonia y héroe que conquista, que mata a Tiamat y hace el cosmos, también tiene su contrapartida en Asiria con el dios Asur. Entonces no se sabe bien este sello cilíndrico a qué se está refiriendo, ¿no? Eh, Algunos dicen que puede ser Ninurta también. Pero de todas maneras es un dios héroe, un dios combativo, que está por encima de un ser gigantesco y serpentino que posiblemente represente al mar. Dividió luego la carne monstruosa para fabricar maravillas, o sea, a partir del caos hace maravillas. A partir de Apsu muerto hicieron el recinto, ¿no? Eh, Dice, la partió en dos partes como si fuera pescado destinado al secadero y dispuso de una mitad en la que abordó manera de cielo. Yahvé también en el Génesis separa las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿no? Justamente esto dice, y echóse rojo y puso unos guardianes. O sea, parte de este elemento del caos marino, de alguna manera, lo transforma en aguas del cielo, pero le puso cerrojo y puso guardianes. ¿Por qué? Y porque las fuerzas del caos siempre intentan volver a ser importantes, a volver al antiguo régimen, por así decir, y destruir el cosmos que fue creado. Por eso no solamente le pone ese rojo, sino que le pone guardianes para que no se desboquen, para que no invadan la tierra. Atravesó después el cielo e inspeccionó sus lugares. Hace muchas otras cosas más, pero yo, como yo le decía, lo fui cortando. Para hacer una réplica del Apsu, la morada de Nidimut, Nidimut es un epíteto del dios Ea, que ya mencionamos. El Señor midió las dimensiones del Apsu y edificó, semejante a él, un gran templo, el templo de Lesarra, el gran templo de Lesarra que edificó, así es como el cielo. Entonces, del Apsu de ese templo que estaba en el inframundo, eh, lo que hace es una réplica a nivel celestial al que se llama Eyarra. Eh, Dice, el gran templo del Eyarra y Anu, Enlil y Ea hizo ocupar sus lugares. A la famosa tríada, a la primera tríada de dioses, los hizo ocupar ese lugar en el cielo, en este edificio, en esta especie de templo, ¿no? Él preparó su morada para los grandes dioses y dispuso en constelaciones las estrellas que son sus imágenes. Determinó el año, o sea, la creación del tiempo, delimitando sus secciones y estableció 3 estrellas para cada uno de los 12 meses. Marduk entonces abrió la boca y tomó la palabra para pronunciar un discurso a los dioses, sus padres. Por encima del Apsu, habitáculo que vosotros ocupáis, en réplica les Sarra, que yo he edificado para vosotros. Pero más abajo, en un emplazamiento que yo he consolidado su base,
me voy a construir un templo que será mi escogida morada, y en su centro implantaré mi santuario. O sea, debajo del Ezarra va a construir, en un nivel intermedio, va a construir su propio lugar, su templo, ¿no? Implantaré mi santuario, dice, y señalaré mis apartamentos para establecer allí mi reino. Cuando vosotros subáis desde el Apsu, o sea, desde el inframundo, cuando suban a la asamblea que va a estar en el cielo, van a pasar por ahí, ¿no? Eh, allí pasaréis la noche, pues está para recibirlos a todos. Cuando vosotros descendéis del cielo para acudir al Apsu, allí pasaréis la noche, pues para eso está reservado. O sea, tanto cuando los dioses, estos dioses Anunnaki o Igigi, suban al cielo o bajen, van a pasar por ese estado intermedio y ahí van a poder descansar. Y pondré por nombre Babilonia, el templo de los grandes dioses. Justamente ese templo, este último templo que dice, eh, este templo está en el nivel terrenal y es donde él va a crear su lugar, Babilonia. Por eso es el patrono de Babilonia, porque ahí decidió el Dios establecer su santuario y va a funcionar como un vínculo entre el inframundo y el nivel celestial. Babilonia, de hecho, tiene es bastante discutida la etimología, pero hay una etimología que dice que es Bab Ilani, que es la puerta de Dios, de alguna manera, ¿no? El pórtico, el símbolo del pórtico como de entrada a otro mundo. En este caso sería la entrada a otro nivel, digamos, que tiene que ver con el paso del nivel infernal a nivel celestial, pasando por el nivel intermedio. Marduk crea a los seres humanos a partir de la sangre de Kingu, un dios rebelde aliado a Tiamat, mezclada con tierra. Entonces, los dioses no quieren trabajar, quieren descansar, no quieren trabajar más. Entonces les piden a Marduk que cree a los seres humanos para que trabajen, para que hagan el trabajo de los dioses. Y Marduk lo hace, justamente lo hace a partir de uno de los miembros del capitán del ejército de Tiamat, que ya está extinguido, pero a Kingu lo tienen prisionero, lo mata a este dios del caos lo mata, y con esa sangre y con tierra crea al ser humano. Por eso decía mi profesora Diana Rocco, decía que ahí estaba la solución para el Undemalum, que esto que hemos visto en cursos anteriores, ¿no? ¿De dónde sale el mal si Dios es bueno? Entonces, el mal estaría desde ese punto de vista justificado porque el hombre está hecho con un material negativo, un material entre comillas maldito, porque está hecho con la sangre de uno de las divinidades del caos. De alguna manera ellos tendrían solucionado ese problema. El cristianismo nunca lo pudo, y el judaísmo tampoco, nunca lo pudieron solucionar, ¿no? Pero bueno, eh, esto es para mencionar nada más que ahí los hombres son creados para que trabajen. Estos mismos, dice Anunnaku, abrieron la boca y dijeron la palabra a Marduk, su señor, Señor, ahora que has decidido nuestra liberación, ¿qué beneficio como reciprocidad te presentaremos a ti? Pues bien, edifiquemos un santuario cuyo nombre ha sido pronunciado por ti. Marduk respondió, construir pues Babilonia, puesto que asumís el trabajo. Los Anunnaki cavaron el suelo con sus asadones y durante un año entero modelaron ladrillos. Bueno, hasta acá trabajaban todavía. Dice, y levantaron la cima del Esaguila, la réplica del Apsu. O sea, otra réplica del Apsu, uno era el Sarra y el otro también réplica el Esaguila, que es el templo de Marduk en Babilonia. Réplica del Apsu, construyeron igualmente la alta torre con gradas de este nuevo Apsu y establecieron allí la morada para Anu en Lidia. Luego majestuosamente vino a sentarse ante ellos. Esaguila quiere decir templo elevado o casa de la sublime morada o templo que eleva su cabeza. Esto que estamos viendo acá no es el Esaquila es un templo más chico. Esto es el Etemenanki, el Sigurat, que muy alto, ¿no? Que aparece por acá.
que Nabucodonosor, en su afán de embellecer Babilonia y demás, eh, reformuló, reformó, ¿no es cierto? Dice, desde la base del Ezarra se podía contemplar su pináculo. Recordemos que el Ezarra está arriba. Desde ahí se podía ver la magnificencia del Esaguila, ¿no? Y supuestamente no lo nombra del Etemenanqui también. Una vez que hubo hecho la edificación del Esaguila, todos los Anunnaki levantaron allí sus propios santuarios. 300 equipos del cielo y 600 con los del Apsu se reunieron todos allí. Bueno, y acá está un poquito el tema de lo que significa, ¿no? Temenanque quiere decir fundamento del cielo y de la tierra, ¿no? De alguna manera, ¿no? Fundamento del cielo y de la tierra, está hablando de ese vínculo, porque el templo era el lugar de vínculo, la conexión, pasaba el axis mundi por los templos. Entonces, siempre como elemento, el templo como elemento de conexión de los distintos niveles. Bueno, nada más que para ilustrar un poco esto, este es el mapa de Babilonia, donde se puede apreciar eh, un círculo donde se ve el agua mala, el agua del océano que rodea, y en ese fin del mundo, montañas del fin del mundo que tienen nombre de distintos lugares conocidos en la época, ¿no? Acá, esta parte vertical que está acá, esta especie de como rectángulo quebrado, es el río el Éufrates, y este rectángulo que está acá es la ciudad de Babilonia. Este punto del central, que aparece muy evidente, es la marca supuestamente la marca del compás con que hicieron el trabajo, pero no es un punto determinante. Como yo les decía antes, no es un centro estrictamente geométrico, pero sí un lugar central, está dentro del círculo, la ciudad de Babilonia, ¿no? Como elemento central. Y acá está el mapa de Babilonia, ¿no? Con este océano que lo rodea y las distintas regiones del fin del mundo. Bueno, y esto es, es un esquema sacado del libro Cuando los dioses se hacían de hombre de Botero y Kramer. Yo le puse un poco de color para poder ponerlo acá nada más, pero en donde se puede llegar a ver la concepción de lo que es el universo mesopotámico. Acá tenemos, después les dejo para que lo lean, porque me estoy pasando mucho de tiempo, para que lo lean, qué son las partes de todo esto. Pero básicamente tenemos acá el Esaguila, el lugar del templo, porque Esaguila también era el predio, no solamente era el templo de Marduk, sino que el predio que contenía también al Etemenanki, ¿no? Este fundamento del cielo y la tierra, este gran sigurat. El centro por donde pasa el Axis Mundi y el océano que rodea a toda esta tierra, ¿no? El océano maldito, el lugar del caos, y las montañas del fin del mundo, a esas montañas donde se dirige Gilgamesh para buscar la inmortalidad, ¿no? Entonces, le dejo para que lo lean a esto, es una pequeña descripción nomás de qué representa cada una de estas cosas, y nos vemos la clase que viene. Acá no lo tengo puesto porque no lo pude ubicar, pero eh, después les envío la versión del Enuma Elish que yo estuve trabajando. Así que bueno, nos vemos la próxima clase y espero que sigan muy bien.